Habíamos analizado en el capítulo anterior cómo el clima que estamos viviendo, este cambio climático, afecta y está afectando al Ecuador. Ya en el año 2024, el problema de la sequía fue el gran problema y en cambio en este momento el problema de las lluvias, de la inundación, de la llegada de unas aguas calientes que vienen acompañando a la corriente cálida del Niño, son el gran problema. ¿Qué pasa cuando llega la corriente cálida del Niño a Ecuador? Cuando llega la corriente cálida del Niño, en primer lugar, aumentan las lluvias, se producen inundaciones, en las ciudades se producen que las aguas servidas de la ciudad no alcanzan a ser eliminadas porque se eleva el nivel del mar y en algunas poblaciones próximas al nivel del mar, que son las más grandes ciudades del país, la eliminación de las aguas servidas no es posible. Entonces se rebosan las los alcantarillados y estos producen contaminación en las calles y no es se suma la contaminación de la basura, no se tiene lugares para eliminar la basura y esto facilita la creación y la propagación de vectores, como por ejemplo el mosquito, que transmite el dengue y la malaria fundamentalmente en Ecuador, y por supuesto la contaminación de las aguas nos produce salmonelosis, tifoidea y poliparasitosis como enfermedades frecuentes en la costa. En la sierra, el cambio climático se traduce fundamentalmente en enfermedades respiratorias, porque el clima se comienza a convertir la temperatura del ambiente, la temperatura de las montañas y de las ciudades cambia bruscamente. De día se puede tener temperaturas de hasta 20 grados. Inmediatamente a la tarde viene lluvia, una lluvia fría, que es diferente de la lluvia de la costa, y esta lluvia fría, junto al frío que viene, produce frecuentes enfermedades respiratorias. Pero, ¿cómo afecta el fenómeno del Niño fundamentalmente a las ciudades de la sierra? Que es lo que estamos viviendo en este momento. El el problema fundamental que ha existido siempre desde que somos país es que en la sierra las carreteras han sido el eje, el corazón de la sierra ecuatoriana. Construir carreteras en los Andes desde el tiempo de los incas ha sido proeza. No se diga construir la línea férrea y cuando llega el invierno, la gran destrucción de carreteras es la que afecta, y esta afectación, a diferencia de lo que sucede en la costa, afecta fundamentalmente a pueblos de mediano y pequeño tamaño o ciudades de mediano y pequeño tamaño. Esta desconexión, esta destrucción producida generalmente por deslaves, por avalanchas, por pérdida de la mesa de donde se sostiene o donde se hacen las carreteras, es el principal factor que afecta a la gente de la sierra ecuatoriana, al igual que las enfermedades respiratorias. Pero en la sierra ecuatoriana, a diferencia de la costa, donde hay una gran circulación de dinero, porque en la costa hay una gran circulación de dinero, es la mayor lavandería de narcodólares del continente americano. En la sierra, el dinero se fundamenta o llega fundamentalmente a la industria de la construcción y a las autoridades, a la policía, al ejército, porque los narcos son los que compran jueces, contratan abogados, construyen casas, hacen hoteles,
etcétera, etcétera. Ellos son los que están moviendo la economía del Ecuador. Y en cambio, en la sierra, el gran problema es que desde la época de la colonia, Quito, en especial Quito y luego Cuenca, fueron centros donde los abogados, los jueces, se convirtieron en el centro mismo de la vida de la ciudad. Los abogados, los jueces, los profesores y los militares. Y estos, al momento, especialmente los abogados y los jueces, se han convertido en parte de esta narcopolítica, de las narcociudades. Ya tenemos narcociudades, narcobarrios. Por ejemplo, el barrio de Morcolí, el barrio más lujoso de Guayaquil, es un narcobarrio. El barrio de Cumbayá, en Ecuador, también es ahora un narcobarrio. Ahí los narcos han construido sus ciudades. Pero la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Justicia del Ecuador, en especial la Corte Suprema de Justicia, se ha convertido en el centro de la corrupción en los Andes de Ecuador. ¿Qué pasa en la Amazonía y qué pasa en Colombia? Evidentemente, Ecuador y Colombia son, desde el mismo origen de 1822, un solo país. No existe la real separación entre Colombia y Ecuador. Es un país donde se baila. Ecuador es un país donde se baila música colombiana, donde se vive los problemas de Colombia, comenzando por el narcotráfico, donde se consume productos colombianos. Posiblemente somos el mayor consumidor de café colombiano, de ropa colombiana, y esta dependencia entrañable entre Ecuador y Colombia nos hace siempre pensar que es lo mejor que existe. Perdón un momentito. Bueno, ustedes me disculpen, pero desgraciadamente siempre hay estas llamadas inoportunas. No sé en realidad cómo pararla.